Buenas tardes, hermanos, miembros de la congregación de la Iglesia Monte Sión. Es un privilegio estar esta tarde reunidos virtualmente a través de este medio. Le damos gracias a nuestro Dios y Padre por la oportunidad, por el privilegio de poder estar reunidos. Le voy a suplicar, hermano, que oremos para entrar ya en una comunión con el Señor, para suplicarle en el nombre de Jesucristo que a través del Espíritu Santo nos respalde para que todo lo que hagamos o digamos, hermanos, sea entendible por nuestra mente natural y que el Espíritu Santo nos haga entender. Oramos, Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad, por el privilegio que tenemos una vez más de estar aquí, Padre, delante de tu presencia. Venimos, Dios Todopoderoso, con temor y con temblor, a presentarnos para pedirte perdón por todas nuestras actitudes, por nuestro carácter, por cada cosa, Padre, que nos aleja de ti. Pero tenemos la gracia de tener un Dios que es perdonador, un Dios que es misericordioso, que conoce nuestras debilidades. Y por tanto, por la mediación de Jesucristo, lo que ves en nosotros, Padre, es la sangre del Cordero aplicada en nuestras vidas. Por eso esta tarde te pedimos, Padre, que nos perdones, nos reconciliamos contigo y te suplicamos, Padre, que nos hagas entender, que nos abras el entendimiento para que estas verdades que vamos a hablar hoy, verdades basadas en tu palabra, no tengan solo un concepto de información en nuestra mente, sino que podamos digerirlas, Padre, para poder vivir conforme a los propósitos y los planes tuyos, que podamos entender, Padre, las grandísimas y preciosas promesas que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo por cada uno de los hermanos que ya están conectados ahí en su hogar, siguiendo esta transmisión, Padre. Gracias porque por estos medios tú no has permitido que nos, que nos dispersemos, sino que al contrario, Padre, nunca habíamos estado tan unidos como estamos ahora a través de este acercamiento que tenemos en espíritu, Padre, hasta tu presencia. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que estoy impresionado porque Dios es bien tremendo y Dios es fiel. Anoche tipo 9 de la noche probablemente estábamos con mi esposa por buscar, por volver a ver la enseñanza que vimos ayer en la tarde. Mi esposa se puso a ver unas cosas ahí en el Facebook y nos encontramos una prédica, una enseñanza, si usted quiere, que dio el apóstol Sergio Enríquez ayer. Ahí decía hace 5 horas, pero no sé realmente a qué horas fue. Hace 9 horas decía. Y me impresionó, hermano, porque el tema de la enseñanza era recobrando la semejanza. Me impresionó. Miren, hermanos, vive Dios, que yo lo que impartí ayer fue algo que el Espíritu Santo me empezó a inquietar en el corazón. Yo no había oído hablar al apóstol de esto, ni al pastor Julio aquí en Chimaltenango. Dios me lo empezó a hacer entender desde la semana pasada que vimos Segunda de Pedro capítulo 2 verso 4. Pero me impresionó que el apóstol ayer para la Santa Cena, el apóstol dijo que la Santa Cena es uno de los medios por los cuales nosotros nos incorporamos a la semejanza de Cristo, es decir, empezamos a recobrar la naturaleza, la esencia de Dios, a hacernos partícipes de Él al comer de su carne y participar de su sangre. Recuérdense que en la sangre, hermano, está la genética. Así que ya con esto que le contaba, pues damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios es el que pone el querer y el hacer en nosotros. Vamos al capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Quiero que miremos algunas cosas acá. Si usted lee los versos anteriores, va a darse cuenta, hermano, que están hablando ya cuando Cristo está siendo llevado a la cruz. El vía crucis, le llaman algunos por ahí. La vía dolorosa, le llaman otros. Pero lea usted el capítulo 15 de Marcos desde el verso 1. Dice
a partir del verso 34 es el que yo quiero que miremos. Dice, y a la hora novena, recuerde que los judíos cuentan las horas a partir de las 6 de la mañana, a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, a las 3 de la tarde. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, miren, está llamando a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Más Jesús, dice el verso 37, hasta aquí vamos a llegar. Más Jesús, dando una gran voz, expiró, entregó el espíritu. Ahora mire pues, hermano, el Jesús que expiró aquí es el Jesús que en Filipenses capítulo 2 dice que se despojó a sí mismo de su debilidad y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Es el Jesús quien expiró y murió aquí en la cruz, es su humanidad, es el Jesús humano. Capítulo 2 de Filipenses, verso 7 en adelante. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Aquí está expirando el Jesús humano. Vale. Vamos más adelante, al capítulo 16 de Marcos. Cuando digo más adelante, estoy hablando de adelantarnos unos 2, 3 días. Dice el verso 1 del capítulo 16 de Marcos. Cuando pasó el día de repente, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea que era sábado, era Shabbat, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Ese primer día de la semana no es domingo, hermano. Bueno, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Verso 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo puse. Me llama la atención algo aquí, hermano, porque este personaje que estaba ahí les dijo, ustedes están buscando a Jesús Nazareno que fue crucificado. Ha resucitado. Pero fíjese, hermano, que esta palabra resucitado que aparece aquí, nosotros vimos hace un par de días la palabra resucitar en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que Jesucristo dijo, la voluntad del Padre que me envió es que todo aquel que cree en mí tenga vida eterna. Yo lo resucitaré anistemi, es la palabra resucitar ahí en Juan capítulo 6:40, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero mire pues, todo aquel que cree en mí tenga vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el día postrero. La palabra ahí es anistemi, resucitar. Pero aquí lo que nos ocupa en Marcos capítulo 16, verso 6, la palabra resucitar es la palabra egeiro. Y esa palabra egeiro, mire pues, como usted está anotando ahí, ¿verdad? Porque ahí tiene sus notas. Esa palabra resucitar, que aquí en Marcos capítulo 16, verso 6, es la palabra egeiro. Quiere decir despertar. Quiere decir hacer acopio de las facultades que uno tiene. Quiere decir levantarse del sueño. Quiere decir
levantarse de estar sentado, de estar acostado, levantarse de la enfermedad o de la muerte. O sea que esta palabra egeiro se puede aplicar, hermano, cuando una persona está enferma y de repente se sana, cuando ya se levanta, que puede incorporarse a sus actividades. Esa persona hizo egeiro, esa persona se incorporó, se despertó, hizo acopio de sus fuerzas, se sentó, se paró y se incorporó a sus actividades. Se levantó de estar acostado, se levantó de la enfermedad, pero es aplicable a levantarse de la muerte. Mire pues, esa palabra egeiro también quiere decir, oiga, pues ponga atención, y el que tiene oídos para oír, que entienda y obedezca. Quiere decir levantarse de la oscuridad. Oiga, pues, quiere decir levantarse de la inactividad, de la ruina, de no existir. Quiere decir incorporarse, egeiro. Y quiere decir levantarse, uno mismo haciendo acopio de sus fuerzas. O quiere decir ser levantado. Amén. Bueno, ahora miren, pues, miremos un texto. Bueno, miremos un texto. Ahí mismo el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Vamos más adelante. Miremos el verso 9. Eso ahí lee todo el capítulo. Usted cuando tenga tiempo, hermano. El verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo de ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ahora mire el verso 12, pues. Este verso 12 es el que me interesa. Pero después, dice, apareció en otra forma. Esa palabra forma es la palabra morfé, que quiere decir, esa palabra es raíz de una palabra que vimos ayer. Ayer vimos esa palabra morfe, submorfos. Yo les decía ayer, porque en Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Yo les decía que esa frase, fuesen hechos, en el griego es la palabra sumerfos, pero es una palabra compuesta de un prefijo que es la palabra sum, que quiere decir una unión, una asociación, y la palabra morfos, que quiere decir formar, que quiere decir naturaleza, y que quiere decir tener la misma forma. Entonces, aquí en Marcos capítulo 1, 2, 16, verso 12, después se apareció en otra forma, a 2 de sus discípulos que iban camino. Fíjese, hermano, que esta narración, Marcos 16, 12, dice, después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Y el verso 13 dice, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Marcos no entra en algunos detalles, hermano, que quiero que miremos sobre esto mismo en el capítulo 24 de Lucas. Vamos al capítulo 24 de Lucas, porque mire, pues, Marcos solo dice que se les apareció en otra forma, y el verso siguiente dice, y ellos fueron a contarles a los aqueos. Pero hay detalles que este escritor Marcos no menciona. Entonces, vayamos al capítulo 24 de Lucas. Dice en el capítulo 24 de Lucas, dice el verso 13, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Miren, pues, Lucas no agrega el detalle que agregó Marcos, que dice que se les apareció en otra forma. Esa palabra forma, la palabra morfé, quiere decir naturaleza. Lucas omite este detalle, pero hay otro detalle que omite Marcos. Por eso es que al hacer las 2 lecturas, completamos
el evento, dice. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, verso 15, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero mire el verso 16, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estos dos discípulos habían caminado 3 años y medio con Jesús de Nazaret. Conocieron, hermano, al que tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Pero a este personaje que se les apareció ahora a ellos en otra forma, ya no lo conocieron. Paremos aquí. Espero que ustedes vean la secuencia de lo que les estoy tratando de transmitir. Vamos al capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2 de Efesios. En el capítulo 15 y verso 37 de Marcos vimos que Jesús expiró. Jesús murió. Dejó de existir la naturaleza humana. Capítulo 2 de Efesios. Dice el verso 1 de Efesios capítulo 2. Verso 1. Y él, usted lee el capítulo, los últimos, lee todo el capítulo 1 de Efesios, hermano, está hablando de Jesucristo. Dice Efesios 2:1. Y él, está hablando de Cristo, os dio vida a vosotros. Vosotros somos usted y yo. Vosotros somos usted y yo. Y él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, no físicamente como estaba el cuerpo físico de Jesús en la cruz, que expiró. Nosotros estábamos muertos, pero mire pues, en delitos, es una cosa, muertos en delitos y en pecados. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Mire pues, verso 2. En los cuales anduvimos en otro tiempo. ¿En qué anduvimos usted y yo en otro tiempo? En delitos y en pecados. Lo tremendo, hermano, es que, mire, pues, muchos de nosotros seguimos dándole vida a los delitos y a los pecados. Pero mire, hermano, esta es la intención de Dios. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Mire, pues, siguiendo la corriente de este mundo, ese río, esa corriente llamado mundo, hermano, que está compuesto por elementos tan corrosivos, tan altamente contaminantes, como son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. En esa corriente íbamos nosotros, en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que mire pues, hermano, si usted insiste, si yo insisto en seguir activando en mi vida los delitos y los pecados, estoy caminando en la corriente del sistema llamado mundo, que es operada, porque dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Usted ya sabe quién es. Y estamos volviendo a estar en un estado de desobediencia. Verso 3. 2:3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Mire pues, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y eran por naturaleza. Mire, pues aquí hay una naturaleza. Hay una naturaleza aquí. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ayer, fíjese, hermano, que me impresionaba esto, porque yo les mencioné a ustedes ayer Génesis 1:26, que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y mire, pues, hagamos, y Dios singular. Y Dios en singular dijo, hagamos en plural, o sea que hay una multiforme expresión de Dios ahí. Y Dios dijo, hagamos a
al hombre a nuestra imagen y semejanza, y fue creado el hombre, hermano, a imagen y semejanza de Dios. En la noche con lo que vi, dijo el apóstol que el hombre, hermano, se despojó. Mire, pues, Cristo se despojó de su naturaleza divina para tomar una naturaleza humana, para que estando en la condición de hombre pudiera entender, hermano, la condición humana y mantenerse íntegro para demostrarle a las potestades que están alrededor de nosotros como una gran nube de testigos, que con el respaldo de la palabra y del Espíritu Santo, hermano, podemos ser más que vencedores. Entonces, mire pues, nosotros, hermano, nosotros tenemos una naturaleza caída, heredada de Adán, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los que andan por ahí, que son hijos de su abuelo, de su bisabuelo, de su tatarabuelo, y van a caer hasta Adán, ya vamos a llegar. Dice el verso 4, y pues dice que Cristo participó de carne y sangre, igual que nosotros, se hizo humano. Ahora mire pues, el verso 4. Pero Dios, allá está lo paralelo, hermano, lo que vimos que Juan capítulo 15, verso 37, la naturaleza humana de Cristo expiró en la cruz, ¿verdad? Expiró en la cruz. Después resucita, Egeiro, y ha resucitado, Egeiro, se aparece a dos de sus discípulos que no pudieron, porque ellos estaban acostumbrados, mire pues hermano, aquellos versos que dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 18 me parece que es, dice, ellos miraban lo que se ve, ellos conocieron al Jesús humano conocieron, pero a este nuevo personaje que tenía una nueva forma o una forma diferente, ya no lo conocieron. Entonces, ahora vamos con nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Verso 4, 2:4 de Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El 5. Aún estando nosotros muertos, nuestra naturaleza humana está muerta. Con esa naturaleza humana usted no va a participar del reino ni lo va a ver, hermano. Va camino al infierno. Vamos camino al infierno si persistimos en esas actitudes carnales que heredamos de nuestros padres, lo que acabamos de ver aquí. Aunque usted no me crea, para ahí estamos caminando. Mire pues, aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida. Y yo, fíjese, hermano, que cuando leía esto en la mañana, yo dije, ahí me voy a encontrar que nos dio la vida Zoe. Pero fíjese, hermano, que dice que la palabra, los hermanos que tienen su Strong, que pueden verificar esto, yo no me estoy inventando nada, lo que le estoy transmitiendo es lo que yo escudriñé, lo que el Espíritu me va haciendo entender. Dice, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Pero esa palabra vida que aparece aquí es una palabra susoporeo. Susoporeo es la palabra vida que aparece aquí. Yo pensé que me iba a encontrar la palabra soy, pero es la palabra susoporeo, que es una palabra que quiere decir reanimar conjuntamente. Mire, pues, reanimar conjuntamente, no es reanimar solo a alguien, mire, pues, no es solo reanimar a alguien, lo van a reanimar por eso dice el verso, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, que la vida, la vida mire, pues espero transmitir eso. La nueva forma del que se le apareció, la naturaleza del que se le apareció, camino de Emaús, aquellos dos que ya no lo conocieron, esa vida es la que nos dan a nosotros. Porque mire lo que dice, estando muertos en nuestros pecados, nos dio su soporeo, reanimar conjuntamente, así como Cristo fue reanimado, levantado de la muerte, resucitar Egeiro, eso nos pasó a nosotros. Dice, dar vida junto con, eso quiere decir susoporeo, pero la palabra susoporeo es un compuesto. La palabra sus también es la misma, es el mismo prefijo, es una preposición primaria. Que S-U-Z es lo mismo que también decimos sum. Es una preposición primaria que denota unión estrecha.
unión por asociación. Recuérdense que la palabra es susoporeo, pero la palabra sus o la palabra sum es una preposición primaria que denota una unión estrecha, una unión íntima. Y la palabra sopoieo quiere decir vivificar, vitalizar, quiere decir impartir vida y quiere decir dar vida soy. El texto dice, nos dio vida juntamente con Cristo, pero para eso, hermano, nos unió a Él. Espero estarme dando a entender. No sé si me estoy dando a entender. Ahora mire pues, hermano, mire pues, susoporeo. Mire pues, ahora vamos a ir a ver unos versos a Colosenses capítulo 2. Es que fíjese, hermano, que me voy a atrever a decir algo. Mejor dejémoslo ahí. Colosenses capítulo 2, verso. Es que, mire, hermano, yo me cuesta decir, empecemos aquí porque todo esto es impresionante. Miremos desde el verso 8. Colosenses 2:8. Miren, recuérdese, hermano, que en el capítulo 24 de Mateo, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué señales van a ver de tu venida? ¿Qué señales van a ver del fin del mundo? ¿Qué señales van a ver? Y les dijo, la respuesta, lo primero que les dice la respuesta es que nadie los engañe, que nadie los engañe. Y más adelante, por allá dice, van a venir muchos en mi nombre, y bueno. Pero mire, pues el apóstol Pablo insiste aquí en el 2:8, dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Mire, hermano, esa palabra sutileza viene de sutil. Sutil es algo que con mucho tacto o con mucha escuela, como dicen, le dan a usted o me dan a mí, hermano, una forma de engaño. Que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas. Solo quiero hacer una aportación, que nadie os engañe. Fíjese, hermano, que murió Cristo, siguieron vivos algunos de los discípulos que anduvieron con él, pero estos ya empezaron a levantar a otros discípulos. Y el último de los apóstoles que murió es el apóstol Juan, escritor del libro del Apocalipsis, de primera, segunda y tercera Juan. Pero ya estamos, hermano, transcurriendo unos 80, 90 años de que Cristo había muerto y resucitado. Ya habían muerto todos los 12 y tal vez aquellos 70 que también anduvieron con él, aunque también el apóstol Pablo, ahí en el libro de Hechos dice, de lo cual muchos son testigos, algunos duermen y otros todavía viven. Pero eso fue 30, 40 años después. Pero mire pues, hermano, ya 80, 90 años después, la gran mayoría de los que fueron testigos oculares del ministerio de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, la gran mayoría, a excepción del apóstol Juan, ya habían muerto. Entonces, ya para ese tiempo, hermano, se estaban levantando unas corrientes religiosas bien tremendas. Por eso es que a una de las iglesias les dice, tengo contra ti que conscientes ahí a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Un día que tengamos tiempo vamos a hablar de eso. Pero mire pues, hermano, se empezaron a infiltrar y a levantar huecas filosofías con sutileza, que estaban, hermano, diciendo algunas cosas tremendas, porque, por ejemplo, hay un resurgir ahí de un movimiento entre el cristianismo. Hay un surgir, ya cuando no están los apóstoles, hay un surgir, hermano, de una corriente filosófica griega. Y estas gentes, hermano, estoy hablando de movimientos gnósticos. La palabra gnósticos se escribe con G, gnósticos. Esa palabra está hablando de gnosis. Gnosis es la mente inteligente. Los griegos es, hermano, una gente inteligentísima. Todas las ciencias que conocemos hoy, la filosofía, las letras, la medicina, la ingeniería, la arquitectura, las bellas artes, hermano, mire, todas las ciencias tienen un origen, la psicología, todo tiene un origen en el helenismo, en la cultura griega. De ahí provienen todas las leyes, hermano.
Entonces, pensadores inteligentes, por eso es que mire pues hermano, aquí en este reino, a usted y a mí no nos funciona la inteligencia, por brillante que usted sea. Tenemos que menguar esa inteligencia y que el Espíritu Santo, les decía yo ayer en Efesios capítulo 1, nos dé espíritu de sabiduría y de conocimiento pleno para poder entender los misterios del reino. Esto no se puede entender con la mente natural. Entonces, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, hermano, porque dentro del cristianismo empezó a surgir el movimiento gnóstico. A la fecha hay una corriente cristiana, hermano, que para ejercer una función sacerdotal ahí, usted tiene que estudiar años en un lugar y graduarse de estudiar letras, filosofía, estudiar poesía, estudiar, hermano, tal vez usted me entiende por dónde voy. Pero había surgido un movimiento gnóstico, y entre las sutilezas del movimiento gnóstico decían que el Jesús que miraron los apóstoles nunca tuvo un cuerpo. Mire esto, no tenía un cuerpo, decía, era como un holograma, él miraba que ahí andaba con ellos y comía y todo, pero no existía el cuerpo, aunque lo tocaran, no existía ese cuerpo. Mire, pues, eso es parte para su acervo cultural cristiano, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mire el verso 9. En él, yo no sé si este verso lo vimos ahí, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mire, pues, toda la esencia, ayer yo decía algo, toda la esencia, toda la naturaleza, todo el ser de Dios habitaba corporalmente en Cristo. Y ves el verso 10. Ahora, mire pues, hermano, en el Cristo que ellos vieron allá en camino de Maús. Mire pues, y vosotros estáis completos en él. Mire pues, aquí, hermano, ya se empieza a visualizar, si usted se da cuenta, se empieza ya como a preñar, como se empieza como a engendrar, que segunda de Pedro 2, verso 4, dice que por medio de Cristo nos han sido dados grandiosas y preciosísimas promesas, para que por esas promesas podamos nosotros ser participantes de la naturaleza divina. Mire pues, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también, es que, mire pues hermano, nosotros somos cristocéntricos, todo gira alrededor de él. En él también fuimos, oiga pues, circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, porque mire pues, oye, me llamó el pastor, el doctor Veras, hace un rato estábamos platicando, porque yo me encontré por ahí a una persona que militó un tiempo con nosotros y ahora están en una corriente judaizante, hermano. Y bueno, pero esas corrientes tienen un atractivo al alma, porque ofrecen cosas, hermano. Por ejemplo, ahí lo van a circuncidar a usted, le van a hacer que se deje crecer la barba, que se hagan unos colochitos, hermano, mire pues, pero mire pues, en él, en Cristo fuimos circuncidados nosotros. Ahora, mire pues, no con circuncisión hecha a mano en el miembro viril, sino que es una circuncisión del corazón. Pero yo tengo que tener la disposición a que se me circuncide el corazón. Sigamos leyendo aquí mejor. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mire pues hermano, entender esto, mascúyelo, medítelo y pregunte. Y si no lo entiende, mejor ni pregunte, porque se va a hacer bolas y bueno. Mire pues en el verso 12 es a donde quiero llegar. Y posiblemente aquí cerremos para seguir el día martes. Y fuimos, verso 12, sepultados con él en el bautismo. O sea que, mire, pues, hermano, usted y yo, ya fuimos sepultados una vez. Y usted ni cuenta se dio. Ya lo enterraron una vez. Mire lo que dice.
sepultados con Él. Cuando nosotros fuimos a las aguas del bautismo, que nos sumergieron en esas aguas del bautismo, si alguien de nosotros, si alguien de los que me están oyendo, hermanos, lo bautizaron solo a que le hicieron así, urge que usted se someta a un bautismo por inmersión. Porque mientras usted desaparece unos breves segundos bajo el agua, que ni un solo de sus miembros queda fuera, hermano, eso es del sepulcro. Sepultados con Él en el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos y somos inmersos en el agua, estamos siendo sepultados con Cristo. Pero ahora mire lo que sigue diciendo. En Él también fuimos resucitados. Ahora fíjese, hermano, que mire pues, esta resurrección de aquí, para usted y para mí, se recuerda que en el capítulo 16 de Marcos dice que Cristo resucitó egeiro. Mire pues, esta palabra resucitados que aparece aquí, para usted y para mí. En la circuncisión de Cristo fuimos circuncidados nosotros, fuimos sepultados con Él en el bautismo, y en ese bautismo fuimos resucitados con Él otra vez. Aquí la palabra la palabra resucitados con Él es sun egeiro. Ya vemos que el prefijo sun quiere decir una unión estrecha, una unión íntima, una unión por asociación. Y ya vimos, hermano, que la palabra egeiro quiere decir levantarse de la oscuridad, de la inactividad, de la ruina, de la no existencia. Entonces, mire, pues, hermano, es pecado. Oiga lo que le voy a decir. Mire, no nos estemos reconciliando, repitiendo, hermano, que soy un desgraciado, que yo por aquí, que sigo. Hermano, mire, pues, arrepintámonos de estar nosotros, porque mire lo que dice el texto. Si usted ya se bautizó, tiene un gran problema. Si yo ya me bauticé, tenemos un gran problema, porque dice, fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, sun egeiro, es decir, unidos con Él, juntamente con Él, hermano, ya nos levantaron de la oscuridad, de la inactividad, de la ruina, de no existir. Fíjese, hermano, que ayer decía algo el pastor aquí en la congregación, pero en las congregaciones hay gente que no existe, fíjese. Hay gente que no existe. Hay gente que llega a la congregación, llega 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, o 1 vez a la semana, o 1 vez cada 15 días, solo llega, hace acto de presencia, no sabe ni alabar, ni adorar, no sabe ni de qué hablaron ayer, no oró, no ha abierto la Biblia en todo el día, pero como es una tradición religiosa, ir a la iglesia los domingos, entonces va, solo hace acto de presencia, no existe. Entonces, fuimos resucitados con Él, hermano, sun egeiro, hay una unión estrecha con Él. Porque mire, hermano, si un buey grande atado con un yugo, a la par lleva un buey más pequeño que está aprendiendo, así funciona el yugo. Para enseñarle al buey pequeño le ponen un buey grande y viejo a la par y lo unen con un yugo. Si ese buey se mete a un río, aunque el otro no quiera, la fuerza del otro lo va a arrastrar y juntos van a atravesar el río y juntos van a salir del otro lado. Entonces, nosotros tenemos un yugo con Cristo, sun egeiro. Estamos resucitados con Él. Es pecado entonces, hermano. Mire, pues, porque egeiro quiere decir levantarse de la oscuridad. Un cristiano que se bautizó no puede estar más en tiniebla, ni en un grado de pausa, ¿verdad? Ni podemos estar inactivos, ni en ruina, ni hermanos sin nada que hacer. Por eso es que fíjese que tal vez algunos me criticarán a mí, pero allá todos estamos orando. Probablemente usted, que es muy espiritual, que usted considere que cómo ponen a orar a fulano o a sutano, ¿eh? No juzguemos nosotros, Dios se va a encargar. Pero no podemos, ya no es tiempo. Una frase que me inventé yo con toda esta situación de este encierro, ya no es tiempo de perder el tiempo. Todos tenemos que hacernos partícipes, hermano, porque el tiempo es difícil. Dice, también fuimos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. La fe, que se recuerda que ya hablamos de esto antes de llegar a esto. Dijimos que sin fe es imposible, hermano, agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe. Yo no puedo decir,
que tengo fe, pero saber si existirá Dios, a saber si vive pendiente de mí, a saber, no se puede. Primero yo como creo que Dios existe, tengo mi certeza y mi seguridad, mire pues hermano, en que yo ya fui sepultado con Él. Ahí se tiene que haber quedado ese carácter endemoniado que tengo, esas actitudes, ese ser pleitista, egoísta, pendenciero, abusivo, altanero, odioso, engreído, estúpido, etcétera. Eso es lo mío. Usted sabe que tiene usted. Egoísta, vanidoso, cruel. Se fue sepultado con Él. Pero el que se levantó, el que hizo su negueiro, hermano, ya sale de ahí vinculado con el que lo resucitó. Mire el verso 13, insiste. Y a nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne gentil, nos dio vida juntamente con Él. Por eso es que aquel canto ahora obtiene sentido. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice, y nos perdonó todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la clavó en la cruz. Y despojó a los principados de las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16. Decreto. Por lo tanto, nadie lo puede juzgar a usted por lo que come, por lo que se ponga, por lo que haga, por lo que no haga. Usted, hermano, y yo somos responsables delante del Padre. Yo, y solo yo, voy a darle cuenta a Dios de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones, de mis actitudes. Yo no voy a dar cuenta por usted. Amén. Porque yo, hermano, Ezequiel capítulo 3, estoy sonando el shofar como un atalaya, avisándole a usted que, hermano, tenemos cosas que dejar de hacer porque ya fuimos sepultados con Él, ya fuimos resucitados con Él. Por tanto, nadie nos puede juzgar por lo que comemos, por lo que bebemos, por cuanto, en fin. Porque todas esas cosas, hermano, solo es una sombra de lo porvenir. Amén. Aquí paramos, se nos fue el tiempo, seguimos el día de mañana. Dios les bendiga y les guarde. Desde aquí, hermano, estamos ya visualizando las promesas grandes y maravillosas de Dios para nosotros, a través de las cuales estamos siendo incorporados a la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Ha sido un privilegio compartir con ustedes. Oramos, Padre, gracias en el nombre de Jesucristo por el privilegio de estar en tu presencia esta tarde con este selecto grupo de hermanos, de amigos que nos ven a través de este medio. Estamos, Padre, agradeciéndote desde lo profundo de nuestro corazón que tu Espíritu nos ha ido abriendo el entendimiento, Padre. Y ya no miramos así, se nos está ampliando nuestra mirada para poder no solo ver el reino, estamos empezando a ver algunos misterios del reino, de los cuales estamos siendo hechos partícipes, con el fin, Padre, de que podamos participar y entrar a este reino, Padre, que tú veniste a establecer para que todo aquel que en ti crea no muera, sino tenga vida eterna en ese reino eterno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Nos vemos dentro de hora y media para nuestra reunión de oración. Amén y amén.